Todos los períodos históricos explicados en 12 minutos. Edad de piedra. La Edad de piedra se divide en tres periodos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. El Paleolítico es el más antiguo y largo de los tres, y es el primero en el que apareció el Homo habilis, la primera especie humana. Los Homo habilis eran capaces de fabricar herramientas primitivas, como piedras astilladas con un borde afilado, y también fueron capaces de construir refugios básicos. Tras el Homo habilis, apareció el Homo erectus, que fue el primero en aprender a controlar el fuego para cocinar y defenderse de las grandes bestias y del frío. El Homo erectus fue capaz de caminar desde África hasta Europa y Asia, convirtiéndose en la primera especie humana intercontinental. También mejoró su habilidad para fabricar herramientas, lo que le permitió cazar bestias más grandes utilizando lanzas. A menudo utilizaba pieles de animales para protegerse del frío y empezó a construir cabañas. Tras el Homo erectus, aparecieron los neandertales, que fueron la especie humana extinguida más común. Fueron los primeros en fabricar herramientas con huesos en lugar de piedras y empezaron a llevar ropa y a hacer adornos. Incluso enterraban a los muertos con flores. Aunque eran muy avanzados, se extinguieron y fueron sustituidos por los humanos modernos, los Homo sapiens. El Homo sapiens es la única especie humana que queda, ya que todas las demás se extinguieron, así que tú y yo somos Homo sapiens. Los paleolíticos formaban tribus y usaban refugios solo para la noche, ya que eran nómadas. Durante el Mesolítico, algunos humanos empezaron a construir campamentos alrededor de los ríos, lo que les hizo más sedentarios. Se inventó el arco y la flecha, siendo la primera arma de largo alcance, y el refinamiento de las herramientas para pescar en embarcaciones. El Neolítico puso fin por completo al modo de vida cazador-recolector, ya que descubrieron la agricultura y desarrollaron numerosas herramientas agrícolas. También comenzó la cría de ganado y se domesticaron ovejas, cabras y cerdos. Todos estos descubrimientos hicieron que los humanos permanecieran en los mismos lugares durante más tiempo, lo que les permitió crear aldeas. Aparecieron la cerámica, la cestería, el tejido y la rueda. La Edad de Piedra duró tanto que representa el 99% de la historia de los humanos. El descubrimiento de la metalurgia, y más concretamente de la fundición del cobre, puso fin a la Edad de Piedra. A pesar de que ya se conocían algunas formas básicas de trabajo del metal. La Edad de Bronce. Cuando los hombres se dieron cuenta de que el cobre más blando y fácil de moldear, empezaron a utilizarlo, ya que era un material más duradero. Pero el cobre era demasiado blando para usarlo como arma, hasta que descubrieron que añadiendo otras cosas como arsénico o zinc, crearon el bronce, un metal mucho más duro. Esto permitió a los humanos crear las primeras espadas, cascos, armaduras y escudos. La agricultura también era mucho más rápida y eficaz, gracias a las hoces de bronce y al regadío. Los alimentos eran mucho más fáciles de producir, lo que hizo que la población creciera y las ciudades se expandieran, haciéndose cada vez más complejas. Grandes edificios majestuosos como los zigurats, las pirámides y múltiples templos se hicieron en la Edad de Bronce. El bronce también hizo posible mejorar los barcos, lo que permitió a los humanos comerciar. Las primeras formas de escritura se desarrollaron en Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, después de todos estos descubrimientos positivos, la Edad de Bronce terminó con un colapso social, donde muchas grandes civilizaciones desaparecieron de la faz de la Tierra casi instantáneamente y se perdieron muchos inventos tecnológicos. Las teorías más aclamadas sugieren que estas civilizaciones pueden haber sido eliminadas por erupciones volcánicas, sequías, enfermedades, invasiones y terremotos. Edad de Hierro. Tras el colapso de la Edad de Bronce, los humanos descubrieron que también podían fundir hierro, aunque ya conocían este material gracias al hierro meteórico, que no requería fundición y era más raro y valioso que el oro. Las formas iniciales de fundición del hierro no proporcionaban ninguna ventaja si se comparaban con la fundición del bronce,
pero como el hierro era mucho menos raro, se podían fabricar herramientas y armas en masa. Durante esta época, se descubrieron muchas herramientas para la construcción y la agricultura, como tenedores y agujas de coser. Las monedas se convirtieron en moneda de uso generalizado para el comercio, y se creó la famosa ruta comercial de la Gran Ruta de la Seda. La Edad de Hierro fue la última época de la prehistoria. Antigüedad clásica. El primer periodo de la Antigüedad clásica, llamado el período arcaico, es el primero en el que empezamos a tener libros escritos históricos. Se considera que el primero fue realizado por Heródoto, que es conocido como el padre de la historia. En la parte occidental del mundo, los griegos y los romanos sentaron las bases de lo que se conocería como la civilización occidental, mientras que en la parte oriental tuvo lugar la primera dinastía imperial china. Los fundamentos morales y filosóficos del mundo occidental y oriental de hoy pertenecieron a filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Las escrituras hindúes y los escritos de Confucio también pertenecieron a esta época. El arte desempeñó un papel muy importante, ya que las obras clásicas siguen considerándose algunas de las mejores de la historia y han inspirado a futuros artistas. Los antiguos griegos experimentaron con la primera democracia y hubo pruebas del primer pensamiento verdaderamente científico. El padre de la medicina, Hipócrates, también vivió en la antigua Grecia. Muchos de los líderes más famosos gobernaron en este periodo, como Alejandro Magno y Julio César. La Edad Antigua terminó con la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad Media. La Edad Media se divide en tres partes: la Alta Edad Media, la Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, también llamada la Edad Oscura, representa el periodo posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, que sufrió un gran declive económico, intelectual y cultural. Algunos también utilizan el término Edad Oscura, debido a la escasez de registros relativos a este periodo. En esta época, los estados centrales de Europa empezaron a perder su poder y comenzó a surgir el Islam. La Alta Edad Media se caracterizó por el feudalismo, que era un sistema social en el que una parte concedía propiedades, normalmente tierras, a la otra a cambio de servicios. La Iglesia Católica también comenzó a militarizarse tras los enfrentamientos con otras potencias y el cisma con la Iglesia Oriental, que se convirtió en la Iglesia Ortodoxa Oriental, y llevaron a cabo las cruzadas. El poder estatal comenzó a reconstruir su legitimidad y fuerza, y surgió el famoso estilo arquitectónico gótico. La Baja Edad Media comenzó con algunos acontecimientos bastante negativos, con la pequeña Edad de Hielo, que causó la Gran Hambruna, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y la Peste Negra, que mató a un tercio de la población europea. Pero no todo fue malo. Se inventó la imprenta, que permitió la creación de boletines en masa, que, sin embargo, tenían un gran problema. No había suficiente variedad de fuentes para hacerse una idea de cuáles eran los hechos objetivos sobre las noticias. En la Edad Media, comenzó la exploración europea de nuevas rutas comerciales, que finalmente condujo a la era de los descubrimientos. Además, África Occidental tuvo varios imperios importantes, entre ellos el Imperio Malí con Mansa Musa, que es la persona más rica que jamás haya existido, mientras que Asia vio el surgimiento del Imperio Mongol con Genghis Khan. Edad Moderna. El período inicial de la Edad Moderna se caracterizó por los cambios culturales y científicos más importantes, como el humanismo, que es la filosofía centrada en el ser humano, su capacidad de acción y su potencial. El Renacimiento comenzó a florecer con el objetivo de revivir los valores de la antigüedad clásica y superar sus logros. El Renacimiento, especialmente el Renacimiento italiano, es sin duda el periodo con los artistas, científicos e intelectuales más famosos e impactantes de la historia, con figuras como Da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo, Donatello, Botticelli, Galileo Galilei, Shakespeare, Caravaggio y Cristóbal Colón. Tras el Renacimiento, comenzó el protestantismo con Martín Lutero y sus 95 tesis.
También se produjo la revolución científica, en la que se sentaron las bases de la ciencia moderna gracias a los trabajos de figuras como Isaac Newton, Nicolás Copérnico y René Descartes. Tras la revolución científica, llegó el siglo de las luces, un movimiento intelectual y filosófico que presentó una serie de ideas sociales centradas en el valor del conocimiento aprendido mediante el racionalismo y los ideales políticos, como la ley natural, la libertad y el progreso, la tolerancia y la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación formal de la Iglesia y el Estado. La Edad Moderna temprana también fue testigo de la era de los descubrimientos, en la que los europeos, principalmente los españoles y portugueses, empezaron a intentar encontrar nuevas rutas comerciales que terminaron con el descubrimiento de América y su posterior colonización. Tuvimos la primera revolución industrial, que fue un periodo de transición global de la economía humana hacia una economía más generalizada, eficiente y sostenible, hacia procesos de fabricación más extendidos, eficientes y estables, gracias al uso de máquinas automatizadas y a la difusión de la energía hidráulica y de vapor. Iniciada por la Revolución Americana y la Revolución Francesa, comenzó la Era de las Revoluciones, que es un período en el que la mayoría de las naciones se rebelaron y pasaron de monarquías absolutistas a gobiernos representativos con una constitución. Se produjo una segunda revolución industrial, ya que anteriormente se había producido una ralentización de importantes innovaciones. Esta vez descubrimos cosas como la estandarización, la producción en masa, las redes telegráficas y ferroviarias, el suministro de gas y agua, los sistemas de alcantarillado, que antes se habían limitado a unas pocas ciudades selectas, la energía eléctrica y el teléfono. Después vinieron las dos guerras mundiales y entramos en la era de la información, que algunos llaman la tercera revolución industrial, con el ordenador, Internet, la inteligencia artificial y los robots. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se denomina Historia Contemporánea. Si este vídeo te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima.